Yo no sé ustedes, pero qué alabanza tan poderosa. Tengo que decir que el domingo, o sea, fue muy especial ahora. Me la gozo, mejor dicho. Pero el domingo fue muy, muy especial. Y yo salí, el compartir de la palabra, todo. O sea, fue un culto 1A. Y yo salí de aquí y me ponía a pensar, oye, ese diablo puerco, imitador, ¿cómo quiere hacernos creer que hay cosas que nos podamos gozar más que eso? Y entonces nos pone distractores. Al tipo casado, una vieja con minifalda y troncos de piernas divinas, no sé, a los jóvenes el trago, la droga. Oye, no hay nada que nosotros nos podamos gozar más que estar en la presencia de Dios. Y cuando lo podemos experimentar, uno dice, definitivamente, Dios es real. Bueno, vamos a la palabra. Hemos hablado, o yo pues, he hablado mucho de batallas, de luchas. Vamos a hablar de gigantes. Las luchas que tenemos nosotros con gigantes, ¿sí? Vamos a ir de una vez a la palabra. Números 13, 1. Es una historia en la que Dios le manda a decir a Moisés que envíe espías a la tierra para conocer qué es lo que hay allá y que traigan información, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Vamos a hacer como un repaso así, no leyendo todos los versículos para no demorarnos tanto. En el 1, ¿quién quiere leer? Sí, el 1 y el 2. Listo. Moisés obedece y coge fulano de esta tribu, sutano de esta, perencejo de esta, menganejo de esta. ¿Listo? Y los manda. Y en el versículo 18 al 20, ¿quién quiere leer? Sí, números 13. Ok. Y el 19. Bueno, ajá, sí. Ok. Entonces en el 18, observa cómo es la tierra, ¿verdad? Cómo es el pueblo que la habita, si es débil o fuerte. En el 19, cómo son las ciudades, si son con murallas o son así a campo abierto. Y en el 20, ok, ajá, ok. Y en el 20 les manda a decir si la tierra es fértil o no, o sea, les manda a preguntar, ¿sí? Ayer Mónica compartía y no me pude quedar hasta el final, pero no juegue, me dolió, porque de verdad que fue una palabra muy, muy hermosa. Y nos decía que cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, le dice específicamente cómo. O sea, no le dijo, voy a mandar lluvia, hazte un barco. Y Noé, ¿y un barco cómo? O sea, ¿y a quién voy a montar ahí? ¿Me voy yo solo, mi esposa, los hijos? Ella decía, le dio las instrucciones específicas. Aquí le está diciendo Moisés le está diciendo a los que va a mandar, vayan y miren específicamente la gente, cómo son las ciudades, si la tierra es fértil, vaya pues, hágale pues. Y vengan y me traen toda la información, como cuando uno iba para el, yo no sé por qué eso, yo no sé si no lo hacen o sí, por lo menos en el colegio de mis hijos, bueno,
una vez hace un par de años, pero uno lo mandaban y que para el zoológico y que para el acueducto, Manuel Eduardo fue el año pasado, con una tabla que tenía un gancho y uno tenía que anotar ahí todo lo que veía, la hoja, la hormiga, o sea, toda la información y tráigalo. ¿Listo? Bueno, se van los manes a averiguar cómo era la cosa. Y en el versículo 26, ¿qué dice? Ok, listo. O sea, ya regresaron, ¿verdad? Y ahora sí, aquí está la información que fuimos a recoger. ¿Qué dice en el versículo? Ese es el 26, ¿verdad? Ok. 27. Ese es el 20. Ok, ¿y el 28? Todo bien, hasta cuando vieron la gente. Las ciudades al pelo, ¿sí? Que murallas, que no sé qué, pero eso ya no los conocemos porque tú nos has apoyado y tal. La tierra súper buena, súper fértil. Mira las uvas, grandísimas, no, espectacular. Pero hasta donde vieron a la gente, ahí torció la puerca al rabo, como dicen los viejos, los abuelos. Hasta ahí todo iba bien, ¿ok? Vamos a leer el versículo 33 para terminar con esta parte. Ok, al final del 32 dice que había nombres de gran estatura. Y en el principio del 33, que es el que Tania leyó, dice, hasta había gigantes. En esta versión dice, también vimos allí gigantes. O sea, que había gente muy alta, pero además había gigantes. O sea, otro grupo de gente que era más alta todavía. ¿Ok? De hecho, eran gigantes. No tiene otra palabra. Una cosa es que un tipo así de 2 metros, de esos que juegan baloncesto, 2,10, pero es que había manes de 3,5 metros, 4. O sea, eso no es que el man es alto, es que eran gigantes. O sea, era otra gente. Y nosotros éramos como saltamontes al lado de ellos. Se puso peludo eso, ¿verdad? Listo. ¿Cuál era el problema entonces de la tierra? Los habitantes, ¿verdad? De resto, todo súper bien. Los habitantes era el problema. ¿Quiénes eran los gigantes de la antigüedad? Cuando nosotros nos hablan de gigantes, ¿a dónde nos vamos enseguida? El gigante de la historia bíblica, ¿quién es? Goliat. Siempre pensamos solamente en Goliat. De hecho, antes de escudriñar y mirar, yo no sabía que habían gigantes. O sea, es que habían gigantes, no era solamente él. Eran pueblos que producían gigantes. O sea, las mujeres parían gigantes. Y no había cesárea, me imagino. O sea, esos pelados nacían como de 5 kilos ya. ¿Ok? Listo. ¿Quiénes eran los gigantes? Vamos a hacer así como un súper cortico estudio de quiénes eran los gigantes de la antigüedad. Habían pueblos dentro de los cuales habían gigantes, ¿sí? Los anaseos, los amonitas, los refaitas, los emitas, entre otros. ¿Ok? Vamos a mirar 3 palabras rápidamente. Alguien que busque Deuteronomio 2, 10, 11 y 20. Alguien que busque Deuteronomio 3, 11 y alguien que busque Números 13, 32 y 33, que ese es el que acabamos de leer, ese no lo vamos a buscar porque ya lo acabamos de leer, ¿vale? Deuteronomio 2, 10, 11 y 20 y Deuteronomio 3, 11. ¿Quién va a leer? ¿Cómo? No,
13, 30, pero ya lo leímos, 32 y 33, ¿vale? Deuteronomio 2, 10, 11 y 20. Ok. Ok. Ahí nos hablan de unos gigantes que vivían en esos pueblos y nos dicen cuáles pueblos o cuáles, no eran tribus, no eran pueblos, los producían, por decirlo así. ¿Qué dice el 20? Ok. Esa palabra refaítas en el idioma original es Rafá, que es gigante. O sea, esa era tierra de gigantes. Eran conocidos. ¿Listo? Bueno, ¿y esa gente de dónde salió? Esos gigantes de dónde salieron. Yo les voy a decir una cosa, sobre todo, bueno, no mentira, los viejos también, porque yo, bueno, yo soy súper joven, pero de verdad que uno, no voy a decir pierde tiempo, pero sí gasta tiempo leyendo cosas que a veces, no sé, yo no puedo decir que metido en Instagram y que no sé qué, porque yo ni siquiera tengo Instagram. O sea, soy una pobre niña a la que nadie sigue y no sigue a nadie. No existo en las redes sociales. Pero si lo tuviera, podría decirles, oiga, no pierda tanto tiempo en eso. Póngase a leer historias interesantes. Yo les digo una cosa, a mí me encanta la historia y leo historia, pero me encanta leer lo que dice aquí porque este es el mejor libro de historia que hay. Yo no sé si a usted no le parece interesante que hubo gigantes en alguna época en la antigüedad, pero a mí me parece lo más interesante del mundo. O sea, yo hasta me pongo a buscar esqueletos de gigantes para ver si es verdad que han encontrado, que no sé qué. O sea, para ver si es verdad, no, porque yo sé que todo lo que está aquí escrito es verdad. Pero, pero lo que me refiero es, nosotros tenemos que como que ampliar nuestra mente. O sea, no solamente mirar lo que está de moda, chévere, sí, ok, eso está bien por un rato, pero saca 2 horitas a la semana para investigar cosas interesantes que están en la palabra. Entonces, bueno, estos manes, ¿de dónde salieron? Vamos a ver rápidamente, Génesis 6 del 1 al 4. ¿De dónde salieron estos gigantes? Lo primero es que no solamente era uno, sino que eran varios, o sea, muchos, de diferentes nacionalidades, o no sé cómo decirlo, de diferentes pueblos. Listo, vamos a leer. 6. Voy a leerlo a favor de ustedes. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, mujeres, que viendo los hijos, hombres, de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Listo, en esa época había gigantes. Yo me di a la tarea de investigar, hay 2 corrientes, o no sé cómo llamarlo, teorías. ¿De dónde, o sea, quiénes eran esos? Evidentemente son 2 grupos de personas diferentes, las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios? Pues las hijas de los hombres eran las hijas de los hombres. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Hay gente que dice que los hijos de Dios eran descendientes de Set. Y hay otra corriente que dice que los hijos de Dios eran ángeles, ¿sí?, desobedientes, que bajaron a la tierra, tomaron cuerpos humanos y desobedecieron el mandato de Dios y se metieron con unas mujeres y tuvieron esa perversión, no sé si es esa la palabra, pero ese cruce genético que no tenía por qué darse, o sea, una mutación, genética, como voy a coger un perro con un gato, oye, ven acá, o sea, no, perro con perro, gato con gato, ¿sí? De hecho, hoy en día la humanidad se está yendo por allá a clonar y no sé qué. Oye, y ven acá, yo te voy a decir algo. Yo creo que debe haber cosas que están haciendo laboratorios hoy en día, ahora mismo en la China, por ejemplo, que debe ser de día,
que uno no tiene ni idea, ni idea. Pero están manipulando genéticamente la raza humana. O sea, nos estamos metiendo en cosas donde Dios no nos ha llamado. Tal vez eso fue lo que pasó en esa época. Listo, y salieron los gigantes. ¿Cuál de las dos? Bueno, cada uno que investigue y me diga cuál cree que es la... Listo. ¿Quién peleó con esos tipos? ¿Solamente David peleó con Goliat? No. Vamos a buscar Josué 11, 21 y 22 y Josué 14, 12. Josué y Caleb, los únicos dos espías que creyeron, que vieron las cosas desde la perspectiva de Dios, y ahorita cantaron una canción que decía, ay Dios mío, para acordarme, pero era como muéstranos o sea, trae aquí el cielo, ¿sería esa? No. Abre nuestros ojos como Eliseo, no, pero era otra que decía, queremos ver con tus ojos, algo así. Muéstranos lo que tú ves. Bueno, Caleb y Josué vieron lo que Dios quería que vieran, los otros no vieron nada. Bueno, vieron los gigantes, ¿no? Listo. ¿Qué pasó en Josué 11, 21 y 22? O sea que Josué batalló con gigantes y venció. No solamente David, ¿verdad? ¿Quién más? Josué 14, 12, ¿qué dice? Ujú. Valiente, ¿no? O sea, son súper grandes, pero esa tierra es mía. ¿Ok? Son súper miedosos, somos como saltamontes al lado de ellos, pero yo tengo a un Señor que es más poderoso y más grande que ellos. ¿Ok? Listo. Ellos pelearon con gigantes de carne y hueso y vencieron. Y nosotros también tenemos batallas con gigantes, que pueden ser batallas que libramos en nuestra mente con gigantes que hacen parte de nuestro mismo crecimiento espiritual, ¿verdad? De ese pulir que el Señor está haciendo en nuestra vida y batallamos con cosas que queremos mejorar y queremos cambiar. Oye, ¿y qué lucha tan tremenda? O sea, de verdad que uno la embarra y uno dice, ay, otra vez, pero si ya yo pensé que, ay, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Ok? Podemos batallar también con personas, no dentro de nosotros batallas, sino con gigantes que están fuera, personas que no conocen al Señor, ¿ok? Y tenemos luchas con ellos. O con hermanos, que son hermanos en la fe y además tenemos luchas con ellos. ¿Listo? ¿Cómo enfrentamos nosotros esas batallas? ¿De qué manera lo hacemos? A veces lo hacemos en nuestra carne, a veces se nos olvida todo lo que hemos aprendido, pero en realidad la forma de enfrentarlo, y ahora que estamos en este proceso de restauración, qué rico que podamos restaurar nuestra posición de hijos. Si yo soy hija de Dios y Él me ha entregado a mí una autoridad y me ha entregado información, o sea, yo te voy a decir una cosa, o sea, la gente en la cual no mora el Espíritu de Dios lee esto y le parece una locura, eso dice la palabra. No lo pueden entender. Yo por lo menos no lo entendía antes. Y si yo tengo esta posibilidad, oye, pero ¿por qué no la voy a aprovechar? ¿Por qué yo no voy a usar las armas que Dios ha entregado si yo soy su hija? Entonces, ¿cómo estoy batallando? ¿Estoy batallando con oración? ¿Estoy batallando con ayuno? ¿O estoy batallando en mis fuerzas? ¿No utilizo las armas que Dios me ha dado? Pues mucha boba, ¿no? Si ya son mías, las tengo. A veces no las usamos. Vamos a buscar una palabra que está en Deuteronomio 9:23.
Y es un comentario que hace Moisés con respecto a esa misma historia de los espías. 9:23. ¿Qué dice? Ok, listo. Yo quiero leerlo en esta versión. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, o sea, el punto donde estaban cuando fueron a espiar apenas, diciendo, subid y poseed la tierra que yo les he dado o os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Somos rebeldes al mandato de Dios porque no tenemos intimidad con Él, y eso para mí fue claro anoche. Y entonces, como no tenemos intimidad con Él, pues obviamente las órdenes o las instrucciones precisas que nosotros queremos obtener, ¿cómo caramba las vamos a obtener? Me acuerdo siempre de un comentario que decía mi pastora, y es que ella era tan explícita, o sea, pero decía así, tal cual. O sea, lo voy a repetir porque no lo digo yo, lo decía ella. Esto es para los casados, cuando un hombre tiene intimidad con su mujer, le dice cosas que no le dice en otro momento. ¿Sí o no es así? Pues todo el mundo y que, o sea, yo no voy a responder, todos los casados rojos. Pues es lo mismo con el Señor. Hay cosas que el Señor solamente habla en intimidad con Él. Nosotros queremos que Él hable en el momento que nosotros queramos, y como decía Sebastián en los devocionales esta semana, no, Señor, pero es que yo estoy aquí, como tú estás en todas partes, pues háblame aquí, porque es que ahora mismo no puedo desplazarme hacia allá. No, el Señor quiere hablarnos y es bajo sus condiciones, no bajo las mías. Y si es aquí en la iglesia, y si yo estoy buscando una respuesta y una palabra, pues yo busco hasta que, o sea, si me toca levantar esta cosa para mirar, para ver si está, no, es que no la veo. A veces yo le digo a mis hijos, busca tal cosa. Mami, no está. Como yo la encuentre, espérate un momentico, espérate, no subas todavía. O sea, busca. Levanta lo que tengas que levantar. Levanta el colchón si tienes que levantarlo, pero busca, ¿ok? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros a veces? Nosotros no oramos porque, como dice aquí, somos rebeldes al mandato de Jehová o a sus instrucciones porque no creemos. Y no obedecemos a su voz porque no creemos. A veces dejamos de orar porque no creemos en el poder que tiene la oración. A veces no ayunamos porque no somos conscientes del poder que tiene el ayuno. Yo escuchaba una prédica de Caballero sobre el ayuno, se la recomiendo. Él es santanderiano. Allá van las peladas, las hijas de Manuel, van a esa iglesia allá. Y el tipo explica el ayuno y dice, mira, hacer un ayuno concienzudo, bien hecho, no pasar hambre, sino un ayuno bien hecho, es hacer una incursión en el mundo espiritual y decirle a Satanás, presta para acá que esto es mío. O sea, es hacer eso. ¿Sí me explico? No es una, entonces el tipo dice, me da risa porque es todo chistoso, el man dice que no es una excursión, es una incursión. O sea, es ponerse uno la armadura y decir qué es lo que es diablo. O sea, lo que es conmigo es conmigo. Entonces yo hago un ayuno por mi esposo, o por mí misma, para poder quitarme ese lastre que hace cuánto tiempo no juega, no he podido. Por decirte un ejemplo, la mentira, por decirte algo. Oye, se me sale una mentira, ay Dios mío, qué lucha. Ayuna, porque de alguna manera hay que ser libre de eso. Listo. ¿Quién tiene el poder para afectar los pensamientos y sentimientos de alguien? El Señor. En nosotros y en las otras personas. Él tiene el poder para hacerlo. Tenemos que orar. Señor, que se haga lo que tú quieras, como tú digas,
Pero si nosotros tenemos intimidad con Él y Él ya nos ha dado instrucciones, entonces ya tenemos una guía. A veces ni siquiera sabemos cómo orar, como dice la palabra. Entonces, guía incluso hasta mi oración, Señor. Vamos a buscar Romanos 8 del 2 al 4 y Efesios 2 del 1 al 2. Vamos a leer mejor Romanos 8, 4 nada más, para no hacerlo tan largo ahí. Romanos 8, 4. Ok, nosotros no vivimos según la naturaleza pecaminosa, o sea, sí la embarramos, sí cometemos errores, sí tenemos luchas, pero no vivimos según la naturaleza pecaminosa, vivimos según el Espíritu, porque ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿ok? Ahora, obviamente está en mí afianzarme en eso, eh, lijarme, que salga la arena fina, pulirme. Señor, háblame. Yair escribió, creo que fue ayer o antes de ayer, algo, creo que es un versículo, no me acuerdo ahora cuál, pero dice algo como que no los oidores, sino los hacedores de la palabra. Qué rico oír, qué rico entender, pero cuando ya vamos a la práctica, ahí es a donde se ve, ¿verdad? Si somos capaces de ponerlo en práctica. Y entonces nosotros no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Y esa es nuestra meta. Y en Efesios 2, del 1 al 2, ok, o sea, hay un poder, ¿sí? Eso es eh, innegable. Existe un poder, existe un dominio, ¿sí? Hay un mundo espiritual que hoy conocemos. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que vemos naturalmente es una sombra de lo que pasa espiritualmente, no es al revés. Todo lo espiritual trae lo que logramos ver en nuestro mundo natural. Pero todo es espiritual, todo absolutamente lo que vivimos, todo es espiritual. Nuestra relación de pareja, con los hijos, en el trabajo, en el negocio, etcétera. Todo es espiritual. Entonces, somos conscientes de que hay un mover, somos conscientes de que debemos ser dirigidos por el Espíritu, somos conscientes de que hay personas que pues no tienen el Espíritu de Dios adentro, entonces ¿cómo se van a dirigir por el Espíritu? Entonces, ¿sí? Caen tal vez en como dice la palabra. Vuelve y lee, Charlie, porfa, la segunda parte. Exactamente. Antes de nacer de nuevo se conducían por el que gobierna el mundo. ¿Ok? Eso era lo que nos pasaba a nosotros antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues batallar a nivel espiritual, porque o sea, ¿qué otra opción tenemos? Además ya conocemos, ya entendemos, ya nos fue dicho, aquí están las verdades. Vea, mijito, mire, haga así, haga. Ah, bueno, Señor. O sea, tengo que obedecer para poder tener las victorias que yo anhelo. ¿Sí? Ya sea conmigo misma o con otras personas, siempre hay un gigante detrás de cada situación que vivimos. Un gigante que quiere hacernos perder la esperanza, que quiere decirnos, tú eres como un saltamonte, que quiere quitarnos la fe, que quiere robarnos lo que ya el Señor nos dio. Su paternidad nadie nos la puede quitar. Él es nuestro papá. Entonces tenemos que estar confiados en eso, seguros en eso.
usemos nuestras armas, seamos valientes como Caleb y Josué. Los demás no lo vieron, pero ellos sí lo vieron y Caleb dijo, no, o sea, sí, listo, ok, están grandes y todo, pero no, pero ya él nos dijo que nos los va a entregar. Entonces, de alguna manera él irá a hacer. ¿Listo? ¿Qué respondió Caleb? Subamos y luego tomemos posesión de la tierra. Porque más podemos nosotros que ellos. Entonces, esa es la invitación esta noche. Ayer compartíamos sobre los planes o los propósitos, no planes, propósitos que tenemos para este año. Y de verdad que a veces se convierten en como la rutina, ya lo intenté, ¿sí? Y no logramos, dejamos las cosas por la mitad. La palabra dice que es mejor terminar algo que empezarlo. Y empezamos cosas y las dejamos por la mitad. Nos ocurren, bueno, por muchas razones. Pero llegó el momento de decir, no más. Yo esta mañana oraba contigo y decía, óyeme, no, qué jartera. O sea, yo, por ejemplo, una de las luchas mías es que no, ahora aquí, mejor dicho, voy a ¿cómo es que se llama? Sí, a quedar, y Tico después me la va a montar, pero bueno, yo nunca sé dónde dejo las cosas. Las llaves del carro nunca sé dónde las dejo. Y él se pone bravo porque tú, la cabeza, no sé qué. Y yo le respondo, como en el mundo natural, claro, porque es que tengo 1000 cosas en la cabeza, no es solamente una, son los niños. O sea, yo creo que esa respuesta se lo sabe de memoria. La casa, y ahora no sé dónde es la llave del carro. Claro, porque no estoy pensando en las llaves del carro, etcétera. Pero es una de mis batallas, óyeme, y no es posible que yo diga, oye, sí, pero es que mi mamá es súper despistada, ella también. No, si ya yo nací de nuevo, no soy una nueva criatura, y entonces ya basta, o sea, ya basta de excusas. Y este año mi propósito es saber dónde dejé las cosas, ¿oíste, mi amor? Entre otras cosas. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú nos imprimes tu valentía, Señor, el carácter guerrero.